Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Según información del municipio de Quito, se movieron $2 millones del presupuesto para atender la emergencia sanitaria. Con ese dinero se compraron 200,000 pruebas para detectar el coronavirus y se han reservado hoteles para 1,150 posibles pacientes y médicos. También se adquirió material para adecuar centros de convenciones y otros espacios amplios para albergar contagiados. Además, aunque espera que no sean necesarios, advirtió que hay 9 crematorios listos en la ciudad. Según los estimados municipales, Quito tendrá su pico más alto de contagios en la segunda quincena de abril. Por eso advirtió el alcalde Jorge Yunda que se debería extender las restricciones y el aislamiento por más tiempo. Pichincha es la segunda provincia con más personas contagiadas con coronavirus. Según las cifras oficiales, suman 627, de los cuales 579 se encuentran en la ciudad de Quito. Pichincha Universal. Un gusto saludarle a esta hora, 8:10, al alcalde de Quito, doctor Jorge Yunda. Y una primera inquietud que creo que es preocupación de todos los ecuatorianos que vivimos en la capital. Hay algunos focos de lo que se ha dado en denominar relajamiento en la capital de la República. Y uno de ellos justamente está ubicado en el sector de San Roque, donde que se vive una crisis social, sanitaria y psicológica, diría yo, muy compleja, muy grave, porque evidentemente allí se muestra de cuerpo entero la crisis social por la que está atravesando, yo diría, todo el Ecuador. La gente que quiere sobrevivir sale a hacer su negocio y evidentemente en esa intención de lograr alimento para sustento para sus hogares, pone en peligro sanitario a una gran cantidad de población que también evidentemente acude allá a hacer sus compras, ¿no? Para abastecer sus hogares. No sé qué alternativa y qué solución conjunta con el régimen, con el COE Nacional, se podría encontrar allí en estas zonas conflictivas, digo, en la capital de la República, que como vemos está siendo motivo de un enfrentamiento de la crisis de manera aceptable, según lo dicen las propias encuestas. Sobre esa base, señor alcalde, le pedimos su primera reacción y análisis. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los amigos oyentes. Esta es una lucha de el día a día, esta es una lucha de 24 horas y durante todos los días de la semana para lograr seguir haciendo conciencia más allá de la terrible situación que significa un aislamiento, de la terrible situación económica que significa especialmente para los más pobres de esta ciudad. Lo que tratamos como autoridades es decirles que donde hay 2 personas juntas a menos de 2 metros de distancia, hay la posibilidad de contagiarse, de llevarse el virus a la casa. Cuando te llevas el virus a la casa, tienes ahí una situación tan compleja que este virus es ávido especialmente por las personas más vulnerables, especialmente adultos mayores. Es decir, que cuando nos llevamos el virus a la casa, más ponemos en peligro a nuestros padres, a nuestros abuelos, a familiares que tienen alguna condición de salud frágil. Esa es la situación difícil con la que estamos luchando y haciendo entender, llegando a una serie de acuerdos, a una serie de regulaciones que con ese equilibrio que nos caracteriza podamos ir luchando contra esta pandemia, bajando el número de contagiados y por ende bajando el número de muertos. Detener no podemos. ¿Con qué combatir el coronavirus? Tampoco. No tenemos unidades de cuidados intensivos, no tenemos esas economías de dinero, hasta hemos visto que ya hasta el régimen ha tomado algunas actividades económicas en las que ya se ha sincerado que no hay plata, no hay dinero, no hay con qué enfrentar esta situación. No tenemos el personal sanitario suficiente para manejar estos casos, no tenemos medicinas, no tenemos una serie de insumos como para hacer pruebas a todo mundo.
Las únicas cosas que tenemos y que sí las podemos hacer es mantener en la mayor posible forma el aislamiento y usar la mascarilla y no estar cerca de otra persona a menos de 2 metros de distancia. Son cosas que no cuestan mucho dinero, que no cuestan nada, que no sea disciplina, que no sea hacer conciencia, que es el uso obligatorio de la mascarilla y mantenerse a 2 metros de distancia. Si logramos al menos estas dos acciones concretas por parte de la sociedad quiteña, yo creo que podemos bajar sustancialmente el número de contagiados y por ende bajar el número de muertos para no tener que pasar por esas estadísticas que ha pasado Italia, España y lamentablemente nuestras hermanas ciudades en la costa ecuatoriana. Atender, señor alcalde, me permites, Liz, solo es un complemento nada más. Atender esta cuestión de urgencia económica, por ejemplo, del mercado de San Roque, podría determinar que las autoridades, en este caso, implementen una política de adquisición de esos productos de ese mercado para elaborar lo que están haciendo ahora, las canastas solidarias, y venderlas en otros sectores o ubicar en las casas de la gente que quiere consumirlas para evitar la concentración. Digo, yo esta podría ser una muy buena alternativa para que el mercado no esté lleno de gente, no esté lleno de gente y se produzca justamente este foco de infección eventual. Si a pesar de eso... Hemos logrado mantener de mejor manera y nos hemos organizado de mejor manera, especialmente manteniendo el distanciamiento físico para concurrir a un mercado, concurrir a algún centro de abastecimiento de productos. Sin embargo, siempre estamos pendientes de lo que se puede controlar y de lo que no se puede controlar. Hemos tenido que cerrar varios mercados porque justamente hay un alto índice de crecimiento de casos de coronavirus y no hay manera de ir controlando. Estamos pendientes para tomar las mejores decisiones, por más duras que éstas sean. Aquí lo que se trata es de evitar que las personas se junten, se aglomeren. Cada vez que yo veo a 2 personas cerca, yo tengo totalmente la seguridad de que hay un alto peligro de contagio, de que uno de los dos se va a llevar el virus a su casa y va a contagiar a sus padres, va a contagiar a sus abuelos. Estamos nosotros trabajando todos los días para que esto se pueda lograr meter en la cabeza, entre ceja y ceja del quiteño, de la quiteña, que el uso de la mascarilla y la separación física son las 2 principales herramientas con las que nosotros tenemos que combatir a este virus. Alcalde Yunda, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Usted hace unos minutos hablaba de que el Estado en general no tiene recursos y el presidente y su ministro de Finanzas anunciaron en las últimas horas una serie de medidas económicas. El presidente, por su lado, la reducción del 50% de él, de su sueldo, del vicepresidente, de los ministros, subsecretarios y que todas las funciones del Estado van a tener que hacer algo similar. Y el ministro de Economía, el aporte de los ciudadanos, de los quienes ganan, públicos y privados, de quienes ganan a partir de $500, entre otras medidas. ¿Cómo mira usted estos anuncios en momentos en que el país de por sí vive una crisis y los hogares, precisamente por este confinamiento, viven crisis económicas, muchos han perdido ya sus empleos, otros seguramente van a tener que buscarse la vida una vez que superemos esta situación? ¿Cómo mira usted este tipo de anuncios y cómo cree que esto va a afectar a los ciudadanos en Quito? Bueno, la situación económica es una de las consecuencias de esta crisis sanitaria, no solamente en nuestro país, en el mundo entero. Pero claro, en economías tan frágiles como las nuestras, evidentemente nos va a hacer tocar fondo. Muy preocupado de la situación económica que ocurre en nuestro país, en nuestra ciudad, especialmente en la ciudad más poblada del Ecuador. Y yo creo que tenemos todos que meter la mano en este sentido. El municipio de Quito está trabajando en una serie de incentivos y de reactivación dentro de nuestras competencias y haremos también algunos exhortos y observaciones a las competencias legislativas, a la competencia ejecutiva, pero aquí yo lo único que tengo que decirle al ciudadano, porque muchas veces también dicen, ya déjennos salir para poder seguir trabajando y buscando la vida.
yo le digo al ciudadano, si sale en estos momentos, lo único que va a encontrar es el virus. No es que los dólares están botados en la calle, no es que los negocios están bollantes como para poder generar un dinamismo económico. Es decir, si salimos tampoco es que se arregle la parte económica. Si nos quedamos, al menos seguimos deteniendo el número de contagiados, y el municipio de Quito está entregando cientos de miles de kits alimenticios para 3, 4 personas para una semana, y estamos trabajando justamente para seguir moviendo recursos económicos y atender a los más pobres. Pero aquí hay una situación económica muy triste, muy de fondo, pero a mí siempre me va a preocupar eminentemente salvar las vidas para que luego podamos seguir tomando medidas en las que se vaya reanimando o reactivando pues las actividades, especialmente del pequeño comerciante, del mediano comerciante, que va a necesitar muchísima ayuda del municipio. Cuenten con esa ayuda. Nosotros estamos trabajando para dar esta serie de incentivos, para reactivar estas actividades económicas y para que juntos podamos seguir solventando esta crisis profunda económica que ya está golpeando a todos los hogares quiteños del país y desde luego del planeta entero, pero nosotros más debidos por nuestras frágiles economías. Alcalde, en otro tema de esta misma crisis, la ciudad de Quito, el distrito metropolitano, tiene 579 casos. Usted fue uno de los pioneros, digamos, en el sentido de pedir que se tomen medidas restrictivas, fuertes, para evitar que esto se propague. Sin embargo, los casos están allí, se ha propagado pese a todas las medidas y pese a todas las gestiones que usted ha realizado. Usted en un medio internacional aseguró que Quito no podría soportar un nivel mayor de contagio. ¿Estamos ya en esos niveles o no aún? Mire, la enfermedad, el comportamiento de este virus es impredecible. Yo ni nadie en este planeta tiene la autoridad para decir qué es lo que va a pasar a futuro. Como médico, como profesional de la salud, que me formé en las aulas universitarias y trabajé en los hospitales públicos, sí sé lo que tengo que hacer, que es evitar el contagio. Es lo único que podemos decirle a la población y que podemos seguir luchando, evitar el número de contagiados, pero decirle a la ciudad o decirle al país que estamos libres de peligro, eso no lo podemos decir. Decirle que el virus ya se está aplanando, que ya la curva se está controlando, no podemos engañarnos porque no hay la suficiente cantidad de pruebas para poder diagnosticar y saber el número exacto del número de COVID positivo para poderlos aislar. Entonces estamos siempre preocupados de que nuestras estadísticas seguirán subiendo, mientras más pruebas hayan, seguirán subiendo. ¿Qué es lo que apuntamos? Que nuestro sistema sanitario no se colapse, que si tenemos 100 unidades de cuidados intensivos y están ocupadas por 100 pacientes que lo necesitan, sean exactamente 100 pacientes, porque el rato en que tengamos 100 unidades de cuidados intensivos y tengamos 200 pacientes que necesitan esas 100 unidades de cuidados intensivos, los otros 100 fallecerán. Por eso es importantísimo bajar el número de contagiados para que nuestro sistema sanitario vaya dando de alta y vaya recibiendo los que se complican, vaya dando de alta y vaya recibiendo los que se complican, y así nosotros podemos salvar muchísimas vidas. Ahora, usted para hacer todo lo que plantea necesita recursos y necesariamente, me permite la redundancia, desembocamos en el ámbito económico. El gobierno le adeuda 140 millones de dólares por concepto de la devolución del impuesto al valor agregado IVA. De eso, ¿cuánto aspiran a que se les deposite en los próximos días? Porque usted dice que todo ese dinero se va a destinar a la emergencia, como debe ser. El Estado ecuatoriano en su globalidad debería reformular el presupuesto del Estado para dedicar todos los fondos a la atención de la crisis sanitaria, pero bueno, se pagó 320 millones que sabemos de los bonos. Pero ¿aspiran ustedes de que haya esos ingresos por parte del régimen, se les deposite a los gobiernos autónomos descentralizados estos pagos pendientes? Bueno, hay que decirle que no son ingresos ni que son asignaciones del gobierno hacia el municipio de Quito. El dinero del IVA es dinero del municipio de Quito, o sea, es decir, nunca debieron haber tomado un dinero que es
devolución del IVA del Distrito Metropolitano. Sin embargo, yo debo manifestar que he conversado con las autoridades, he conversado con el ministro en días anteriores, he enviado una carta por escrito en el cual nosotros requerimos al menos unos 40 millones de dólares y con todas las facilidades del caso, porque no necesitamos inclusive en efectivo, sino en algún certificado para unos 90 o 120 días que nosotros podamos contar con esos recursos y poder enfrentar esta crisis sanitaria. No hemos tenido respuesta todavía, pero entiendo que en las próximas horas, tal vez en los próximos días, ya podremos tener una respuesta, claro, porque no estamos en posición de decirle, déme los 150 millones que me debe, porque sabemos la economía que tiene el Estado central. Pero sí podemos pedir unos 40 millones de dólares a través de un certificado, con cuyos recursos pues tendremos que implementar nuestros centros hospitalarios temporales, la adquisición de pruebas, la contratación de personas, especialmente de personal sanitario como médicos intensivistas. Con esos recursos podemos comprar kits de alimentos para la gente que le estamos pidiendo que se quede en casa, pero ya no tiene nada en su alacena. Con esos recursos estamos nosotros planificando una serie de medidas de adquisición de mascarillas, de indumentaria médica, quirúrgica, etcétera. Entonces estamos trabajando, no hemos tenido una negativa. Entiendo que aquí hay una flexibilidad, porque no estamos tampoco para en estos momentos recurrir hacia los temas jurídicos legales, sino simplemente tener este diálogo. No hemos tenido una negativa, no creo que vaya a tener una negativa frente a esta emergencia por parte de las autoridades económicas del gobierno central. Usted señaló, alcalde, una cuestión que habían destinado 2 millones de dólares del presupuesto para atender la emergencia, es decir, compraron 202,000 pruebas, 200,000 pruebas para detectar el coronavirus. Eso me imagino que ya se está implementando operativamente, ¿no? Es decir, la toma de pruebas. Porque usted dijo antes que no alcanzan para tomar las pruebas a la gente. Pero si hay 200,000 pruebas, me imagino que eso operativamente ya está funcionando. También hay que explicarle a la población de que la adquisición no solamente es de dinero, sino es de disponibilidad de todos estos implementos. Cuando usted tiene un planeta entero requiriendo mascarillas, un planeta entero requiriendo pruebas, un planeta entero requiriendo respiradores, un planeta entero requiriendo personal sanitario, todo se hace cuesta arriba. Nosotros hemos enfrentado también esa situación. Mire que Estados Unidos está pidiendo 100 millones de pruebas, 100 millones de pruebas, y nosotros estamos queriendo traer apenas unas 200,000 pruebas. Está esos procedimientos, estamos trabajando, estamos haciendo la gestión, las pruebas llegarán en los próximos días. Esas pruebas van a ser necesarias para nuestro personal médico, para quienes hayan estado en contacto con pacientes positivos, para quienes tengan los síntomas, para quienes están en la primera línea de combate. Pero sobre todo, las principales herramientas con las que nosotros contamos por todas estas dificultades, por todas estas realidades, es el aislamiento, el uso de la mascarilla y, si sales, a 2 metros de distancia el uno del otro. Alcalde, desde el lunes 13, es decir, desde hoy, arranca la semaforización en todo el territorio nacional. Esta empieza con el color rojo y se va a mantener para todas las provincias hasta el domingo 19 de abril. Así lo dijo al menos el ministro de Salud. A partir del 19 de abril se va a establecer quiénes van a poder poco a poco retomar sus actividades. En el caso de Quito, ¿cuál es el plan que usted, como la autoridad de la ciudad, piensa implementar para facilitar ese retorno paulatino a las actividades, sobre todo en sectores que son conflictivos como el transporte público? Allí medio complicado que se mantenga este metro y medio de distancia, tomando en cuenta las condiciones del transporte público. Mire, el salir a la calle, el salir a las actividades tiene que ser un sistema de vida, un estilo de vida que nunca antes lo habíamos practicado y lo habríamos imaginado.
tenemos que salir con una serie de cuidados sanitarios que todos los ciudadanos debemos convertirnos en médicos cirujanos. Es exactamente como cuando usted entra a una sala de operaciones, así tenemos que comportarnos en el espacio público. Muy difícil de poder implementar esto en lo que queda de los días. Nosotros hemos pedido al COE Nacional de que se considere hasta el 30 de abril. La palabra la tienen las autoridades nacionales. Estaríamos nosotros pendientes a lo que resuelvan. Entiendo que por ser Quito la ciudad más poblada, por el número de casos que usted lo ha manifestado, somos la provincia con el número más alto de casos después de nuestra hermana provincia de Guayas. Entonces estamos totalmente trabajando para que en el transcurso de estos días aprendamos al uso de la mascarilla y a mantenernos a 2 metros de distancia el uno del otro. Si logramos conseguir estas normas básicas, que además las estamos presentando como ordenanzas al Consejo Metropolitano con las respectivas sanciones, nos hemos hecho cargo del cerco epidemiológico de quienes están ya con el virus, y nosotros nos hemos hecho cargo de las exequias de quienes lamentablemente perderán la vida por el coronavirus. Estamos trabajando muy coordinado con el COE provincial, con el COE nacional. Todas estas medidas apuntan a que nosotros nos alistemos a una salida, pero totalmente segura. El alcalde de Quito le dirá a la población de qué manera vamos a salir, de qué manera vamos a comportarnos, porque lo que tenemos que tener presente es que el día en que salgamos y no controlamos el virus, se nos desborda la pandemia, será 10 veces más grave de lo que hoy estamos mirando en el mundo, en nuestro país. Guacho. Consecuentemente, señor alcalde, y esta sería mi última inquietud, la prefecta de Pichincha, que es parte del COE provincial, señalaba que de acuerdo a las estimaciones, el 15 de mayo, o mejor dicho, a mediados de mayo se podría estar hablando de alcanzar una suerte de pico en la curva epidémica. Esto hace prever que inclusive ustedes podrían plantear al COE nacional que se prolongue un tanto más, no solo hasta el 30 de abril, el tema del aislamiento. Vamos a seguir revisando el comportamiento del número de casos, vamos a seguir revisando el número de pruebas que se vaya realizando y teniendo ya una estadística más sincera, datos más reales, y ahí iremos sugiriendo lo que tengamos que sugerir. Lo que sí estamos conscientes, la misma Organización Mundial de la Salud ha advertido al planeta que el salir tempranamente y sin medidas totalmente seguras de la cuarentena sería una catástrofe de consecuencias apocalípticas. Sin duda, muchas gracias. Alcalde, yo tengo una inquietud adicional, alcalde, ya para finalizar. Pese a las restricciones en cuanto vehiculares, me refiero en cuanto al número de placa y todo, todavía podemos observar que hay un importante flujo vehicular, sobre todo en la Simón Bolívar, eso por un lado. ¿Se van a reforzar los controles para que la gente cumpla con esta disposición? ¿Y qué pasó con la emergencia que sufrieron ayer en el sur de la ciudad por esta fuerte lluvia que generó una emergencia en la tarde? Cuéntenos, por favor. Lo único que no hemos podido manejar y que lo hemos pedido al COE Nacional es la movilidad en Quito. Nos preocupa la cantidad de circulación de vehículos particulares. Se supone que el salvoconducto es para el médico, es para el policía, es para el militar, es para el personal sanitario, es para el camioncito que nos provee de alimentos. Pero sí hemos visto una proliferación de salvoconductos muy preocupante. Lo hemos transmitido al COE provincial, lo hemos transmitido al COE nacional. Esperamos que en algún momento pueda ser atendido, porque mientras más automotores exista en la ciudad, hay mucho más movimiento, y al haber mucho más movimiento, mucho más peligro de casos de contagio. Hoy, mientras más vehículos salgan, muchos se estarán llevando el virus a la casa, y llevando
yéndose a la casa, sabemos, para contagiar a las personas más vulnerables como nuestros padres, como nuestros abuelos. Ahí tenemos nosotros que hacer un pedido nuevamente al COE Nacional de que Quito tiene la experiencia y la experticia. Es la única ciudad en el país que ha manejado pico y placa, que ha manejado salvoconductos, que ha manejado y no circula. Entonces yo creo que en ese contexto estaremos siempre respetando las decisiones del COE Nacional, pero sí nos preocupa la cantidad de circulación de automotores. Sin embargo, la Agencia Metropolitana de Tránsito está revisando que esos salvoconductos estén totalmente justificados, porque así dice la ley, porque así dice el COE Nacional. Si estos vehículos no justifican su presencia en el espacio público, los estamos retirando con winchas y serán devueltos después de pasar la emergencia, porque no tenemos ni tiempo ni personal para ir a estar atendiendo en estos casos de emergencia. Vamos a ser estrictos en el control de los salvoconductos que estén circulando por la ciudad capital. Y en cuanto a la emergencia sufrida ayer por consecuencia de las lluvias en el sur de la ciudad, en cuanto a la emergencia del día de ayer, afortunadamente no hay situaciones que lamentar, no hay pérdidas de vidas humanas ni heridos. Hay unas afectaciones de unas viviendas que ingresó el agua, se dañaron algunos muebles, se han activado los seguros de la empresa de seguridad metropolitana. Estamos ayudándoles a estas personas y seguiremos informando, pero gracias a Dios no tuvimos nada que lamentar. Muchísimas gracias, alcalde, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Gracias, alcalde. Bueno, hacemos una pausa y luego ya comenzamos el diálogo con el economista Diego Borja. Volvemos. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.